Hola a todos, soy Gastón González. Qué gusto tenerlos de vuelta con nosotros acá en la que es su casa, en RTD Internacional, en este programa donde con toda la humildad y la modestia del mundo vamos a intentar poner las cosas al derecho, donde les vamos a hablar de los derechos, los suyos como los de las personas de su entorno que también le afectan a usted. Hoy vamos a tocar un tema también que viene con mucha fuerza en lo que son las redes sociales. Ha habido mucha desinformación al respecto, es un tema candente y se trata de una propuesta de ley que emite el Senado. Ya saben que el Senado puede emitir propuestas de ley que luego son estudiadas en lo que es el Congreso, la Asamblea General. La Asamblea luego va, en fin, hay varios mecanismos, ¿okay?, para la creación de una ley, y estamos en la primera etapa de una propuesta de ley que consiste en prohibir el matrimonio de las personas que estén en situación irregular con franceses. Voy a empezar de manera poco habitual por mi opinión como jurista. Para mí esta ley no va a ninguna parte porque choca de frente con las disposiciones de la Constitución francesa. Y me voy a explicar. La Constitución francesa es relativamente reciente, es del siglo XX y realmente en ella no se menciona, es una Constitución bastante breve respecto a las de otros países. Pienso en la de España, pero también hay muchos países de América Latina tienen constituciones con muchísimos artículos. La de Francia no es relativamente breve y en ella no se menciona el matrimonio. No se menciona el matrimonio por varias razones históricas, pero esto significa que el matrimonio se ha ido reconociendo con el pasar de los años como una libertad fundamental mediante lo que se llama la jurisprudencia, es decir, las decisiones que el Consejo Constitucional ha ido emitiendo a lo largo de los años. La primera vez que se le reconoce explícitamente un valor de derecho fundamental al matrimonio es en 1993. Hace ya 30 años, pero es una cosa que ya está asentada, y luego ya en 1999 el mismo Consejo Constitucional adapta el artículo 12 de la Declaración de Derechos del Hombre Europea, lo que se llama la CEDH, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Declaración Europea de Derechos Humanos, que dice en su artículo 12 que hombres y mujeres tienen la libertad de contraer matrimonio y fundar una familia. Entonces, como ya saben, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, ya nos metemos ya en cursos universitarios, pero está al mismo nivel de la Constitución, o como dicen algunos autores, está por fuera de la Constitución, pero a un nivel comparable. ¿Por qué? Porque los derechos humanos, tal y como están concebidos en la Declaración Europea, tienen que tener su reflejo en el ordenamiento jurídico interno de Francia. Me estoy poniendo un poquito académico, pero es que hace falta para que entiendan por qué no debería salir adelante esta ley si no se modifica la Constitución. Entonces, desde el momento en que tienen una Declaración Europea que dice en su artículo 12 que hombres y mujeres, sin especificar nada más, tienen derecho a contraer libremente matrimonio y a fundar una familia con quien quieran, ahí ya empezar a poner límites a una libertad fundamental es cosa harto complicada. Entonces, la Constitución francesa, que no mencionaba el matrimonio, ha sido interpretada por el Consejo Constitucional hasta que en 1999 el Consejo Constitucional reconoce explícitamente, primero en 1993 y luego en 1999, dice, ojo, sí, es una libertad, no es una libertad fundamental como por ejemplo la libertad de ir y venir, pero es una libertad individual y como tal debe ser respetada y goza de una protección constitucional. Entonces, ¿van a poder seguir casándose con un francés? Y no solo con un francés, pueden seguir casándose con la persona que ustedes quieran. Ya saben que acá, aparte en Francia, el matrimonio entre personas del mismo sexo está reconocido, es perfectamente legal y válido, así que esta nueva propuesta de ley que se inscribe en una serie de medidas, o más bien de una forma de comunicación política muy particular, muy identificable en estos últimos años,
realmente no puede cambiar la Constitución francesa por sí sola. Con lo cual esta ley ya ha sido declarada por no está todavía en fase de ser condenada por el Consejo Constitucional, pero la Comisión Jurídica del Senado ha dicho que esta ley es, tal y como estaba concebida en un primer momento, era anticonstitucional. Al final se ha presentado un segundo borrador, si no me equivoco, en el cual es verdad que se dificultan o se endurecen las condiciones de matrimonio para una persona en situación irregular con una persona francés. Y me explico. El régimen actual es el siguiente. Yo, persona extranjera en situación irregular, me voy a casar con un ciudadano francés. Ok. El alcalde estaba en posición de pedir, si tenía dudas legítimas sobre la validez de este matrimonio, para saber si era un matrimonio por amor o si era un matrimonio por papeles, estaba en disposición de retrasar la fecha del matrimonio para que la Fiscalía se encargase de investigar sobre este matrimonio. En la práctica, las sospechas venían a raíz de una entrevista con cada uno de los cónyuges. Por ejemplo, recuerdo, hace tiempo que no tengo un caso así, pero es verdad que recuerdo un caso donde, por ejemplo, la persona no se sabía el nombre de los hermanos de su futuro esposo. Entonces ahí salió que había una duda legítima sobre la legalidad, sobre el bien fundado de este matrimonio. Entonces, ¿en qué consistía una investigación? Pues podía ser, por ejemplo, que agentes de la policía se presentaban en el hogar para primero ver si estaban viviendo juntos y luego, eventualmente, para ver si había indicios de que había una vida en común. Por ejemplo, si hay dos personas en la casa y hay dos dormitorios con dos camas deshechas, bueno, es una sospecha tal cual. Entonces, ¿qué pasaba en ese caso? En ese caso podía haber una oposición al matrimonio que se podía contestar ante un juez. Me consta que esta celebración de matrimonios también podía ser contestada cuando una persona se casaba con un francés en el extranjero y el consulado rechazaba la transcripción del matrimonio en Francia. En ese caso había que hacer un recurso ante el Tribunal de Nantes para que se modificase su estado civil y se transcribiese ese casamiento en el extranjero en Francia. Era, como les digo, era una serie de medidas, una facultad para el alcalde que podía retrasar y podía retrasar su matrimonio y podía incluso anularlo si el fiscal veía que había indicios de voluntad de desviarse de la ley, de lo que llaman contourner la loi, y de hacer lo que se llama un fraude de ley. Es decir, usted se quiere casar con una persona, pero no hay una voluntad de formar una familia, no hay una voluntad de cohabitación. Entonces, la nueva ley, ¿qué prevé? El nuevo proyecto de ley todavía no ha sido votada y yo creo que nunca llegará a aplicarse tal y como está redactada la Constitución y con la doctrina actual del Consejo Constitucional. ¿Pero en qué consiste este proyecto de ley? Consiste al final, después de haber pasado por un filtro, por el filtro de la Comisión Jurídica del Senado, consiste en retrasar de 2 meses hasta 4 meses para que se realicen diligencias y la obligación para el extranjero que está en situación irregular de declarar sistemáticamente que se encuentra en situación irregular. Bueno, es una cosa que de todas maneras el ayuntamiento, la mairie, se daba cuenta fácilmente, ya que la persona que se iba a casar no disponía de un permiso de residencia, se iba a casar y presentaba como papel de identidad su pasaporte. Entonces, obviamente ahí ya hay un indicio de que la persona se encuentra en situación irregular. Pero bueno, quiero decir que realmente lo único que se ha hecho, o que se va a hacer en la práctica, es poner más meses antes de que se celebre el matrimonio y efectivamente va a pesar sobre el cónyuge en situación irregular, va a pesar una presión suplementaria, que es en este caso el tener que declarar activamente a las autoridades que se encuentra en situación irregular.
no sabemos si eso va a tener alguna consecuencia práctica, administrativa. Esa persona va a recibir una obligación de abandonar el territorio o no, ok, pero bueno, esa propuesta de ley que realmente al final queda muy debilitada, vamos a decirlo así de alguna manera, queda muy degradada respecto a lo que pretendía en un primer momento, pero habrá que ver si se saca alguna conclusión práctica en las administraciones, en las prefecturas, sobre este deber de informar: hola, me quiero casar con mi novio o con mi novia y estoy en situación irregular. En fin, todo esto para decirles que pueden seguir casándose con una persona francesa, como mínimo hasta que entre en vigor esta ley. Todavía tiene que pasar por el filtro de la Asamblea General y luego tiene que pasar por el filtro del Consejo Constitucional. Ya hay voces en el panorama político que piden una reforma de la Constitución. De hacerse la Constitución ya no sería compatible con el derecho europeo. En fin, todo esto para decirles que de un punto de vista técnico me parece bastante poco probable que se llegue a aplicar esta prohibición. Con lo cual, como mínimo, hasta que se promulgue la ley, ustedes tienen la posibilidad de depositar un expediente por matrimonio con una persona francesa. ¿Que llega a votarse la ley? Tendrán que esperar hasta que la censure el Consejo Constitucional o simplemente se anule a nivel europeo. Pero por ahora ni siquiera ha entrado en vigor, estamos en la fase de proyecto. Si les digo la verdad, este proyecto no parece técnicamente muy viable, pero es verdad que si no encuentran eso, es probable que salga una reforma más adelante que siga complicando un poquito los trámites a las personas en situación irregular. Y una situación muy frecuente que se me plantea es: ok, yo recién me casé con un francés, quiero regularizarme, pero llevo acá 2 años o 3 años. En ese caso, el consejo es simple, pida un visado desde su país. ¿Por qué? Porque los visados, usted puede demostrar que ha estado viviendo con su cónyuge, si es con facturas, con lo que sea, con fotos de viajes, con reservas, con lo que sea. Entonces, pida un visado en su país, se toma el avión, va a su país. Es verdad que en su país tampoco hay garantías de que se le dé el visado, nunca hay garantías, nunca se le pueden dar garantías, pero desde luego, de memoria, entre todos los expedientes que he podido tener, solo se me denegó una vez el visado al cónyuge de francés, y fue porque nada más casarse, uno de los 2 esposos se fue a vivir a México durante 1 año, así que no hubo realmente mucho tiempo de convivencia afectiva. Luego eso se ganó haciendo un recurso, pero quiero decirles que no hay garantía de nada. Lo que ellos van a mirar es que la persona tenga una cohabitación efectiva material, lo que se llama la convivencia efectiva, la comunidad material con su esposo o su esposa. Entonces, vuelve a su país y toma un visado de instalación por vida privada y familiar, cónyuge de francés. ¿Vale si está paxeado con un francés? No, porque el PAX solo es una figura, de esto hablaremos en otro programa, pero el PAX es una figura que solo se reconoce a nivel francés y europeo. Es decir, que nada impide a una persona colombiana o mexicana paxeada en Francia ir a su país y casarse, porque el PAX no tiene un equivalente jurídico en su país y no modifica para nada su estado civil mexicano, su estado civil colombiano. Con lo cual, paxeado con un francés, no, y toca o bien esperar para regularizarse, a tener una mejor situación personal, o bien simplemente a convertir el PAX en matrimonio, a depositar un expediente por matrimonio. Recordemos que en los 2 casos piden exactamente los 3 mismos elementos: certificado de nacimiento, certificado de soltería, que esto lo pueden pedir en su consulado, prueba del domicilio donde va a vivir con su futuro cónyuge. Una vez que tienen esto, rellenan el formulario, lo depositan y a esperar. Una vez que sale, que se casan, que se celebra el matrimonio, acá en Francia les van a dar el certificado de matrimonio y el libro de familia, que en algunos países todavía se lleva. El libro de familia es un carnet donde sale usted, su marido y todos los hijos que van teniendo, los inscriben en el libro de familia. Yo les recomiendo, viajen siempre
en todo momento, muévanse desde el momento en que se casan con un francés, vayan siempre con estos elementos, vayan siempre con una fotocopia del libro de familia, vayan también con la última factura que demuestra dónde están viviendo y si les paran, bueno, efectivamente les pondrán las huellas, pero va a ser muy complicado decir que usted no tiene la prueba de que reside de manera efectiva en Francia. Entonces, solución, se casan, si llevan poquito tiempo en Francia, gestionen el visado desde el extranjero, sabiendo que en caso de que denieguen el visado, es poco probable, pero es posible. Es verdad que el contencioso de visado los va a mantener bloqueados allá durante un tiempo o, en todo caso, es un proceso que va a tardar bastante tiempo. Y si lo ganan, a pesar de que hayan encontrado la manera de regresar a Francia de una manera o de otra, van a tener que, les saldría un visado, tendrían que volver a su país y volver a agarrar un visado. Tienen que saber, en todo caso, que en el Código de Extranjería hay un artículo que prevé que si ustedes se mantuvieron en situación irregular se mantuvieron en situación irregular en territorio francés, es decir, a partir del día 90, queda la posibilidad para la administración francesa de rechazarle un visado, ya sea como cónyuge, ya sea como estudiante, ya sea como pasaporte de talento. Es decir, que si ellos saben que usted se mantuvo en situación irregular en Francia, le pueden denegar el visado. En la práctica, como les digo, no me consta, me ha constado una sola vez en circunstancias muy particulares, que se deniegue este tipo de visados por cónyuge de francés. Estén muy atentos, sin embargo, como les digo, a circular en todo momento con las pruebas de su matrimonio, con la última factura, porque hay que demostrar, como les digo, para poder regularizarse, imaginemos que usted no quiere viajar a su país o no puede volver a su país o simplemente no quiere volver a su país. En ese caso, efectivamente, procede una regularización y, es decir, lo que decíamos en otro programa, la admisión excepcional de residencia, y en ese caso le van a pedir que usted contribuya a las cargas del matrimonio, es decir, que tenga como mínimo un proyecto de trabajo que puede ser una promesa de contratación. Esto lo exploraremos en otro programa. Hay una disposición del Código de Extranjería que dice, si tienen 6 meses de convivencia con su marido, se le puede dar un permiso de residencia. Ojo, no a personas que estén en situación irregular, sino a las que entraron con un visado, estudiante, enfermedad. Es decir, ustedes entraron ya con visado, conocieron a su futuro esposo o esposa acá en Francia, se pusieron a vivir juntos, pusieron facturas a nombre de los dos, 6 meses viviendo juntos, ok, ahí no hay problema, aplicación directa del Código de Extranjería. La dificultad en todo esto, la que siempre digo, es muy complicado acceder en este momento a los servicios de la prefectura. Por eso, salvo situaciones muy particulares, la recomendación es que gestionen, nada más casarse, gestionen un visado, vuelvan a su país y vengan ya con papeles. Recordemos que el visado por cónyuge de francés requiere que en el plazo de 2 meses desde que aterrizan en Francia pasen ante la OFI para que les den una cita, etc. Pero ustedes tienen 2 meses para realizar ese trámite cuando vienen con su visado desde su país. Obviamente es un trámite mucho menos pesado que la regularización en Francia, donde le van a pedir que hable el idioma, que haga un montón de cosas, que gane muchísima plata y cosas que normalmente un extranjero en situación irregular no tiene. Así que ojo con esto también, ojo con las distintas situaciones, las cosas que se dicen que no corresponden al marco legal en vigor. ¿Se pueden casar con un francés? La respuesta es rotundamente sí. Y un poco menos rotundamente, pero con bastante seguridad, pienso que se van a poder seguir casando con un ciudadano francés después de que se calme todo este ruido que hay en las redes y en los medios de comunicación. Hasta aquí el programa de hoy. Respiren, igual que voy a respirar yo. Soy Gastón González, abogado, y les esperamos para poner las cosas al derecho acá en su casa en RTD Internacional. Hasta pronto. Hola, buenos días, soy Carlitos Belvid, te espero en mi tienda en Belvid. Ubicada en París 10, Metro Belleville, 135, Rue des Faubourgs du Temple.
Gracias. Hola, soy Francinet García y te estoy invitando a nuestro estudio de belleza. Estamos ubicados en el centro de Chatillon. Aquí podrás encontrar diferentes tratamientos en cuidado facial, corporal, micropigmentación de cejas y de labios. Puedes contactarnos a través del 0611-727432. 0611-727432. Recuerda que aquí en Francinet García Brows Studio, tu belleza es nuestra prioridad.